A ver, el pensamiento mítico nos dice, vamos a ir un poquito más allá, voy a presentar la siguiente diapositiva. Por acá tenemos, por favor. Correcto, ahí está. El pensamiento mítico, como lo ves allí, hemos dado también las características. Lo que sobresale acá es, por ejemplo, el tema de lo sobrenatural, ¿no? Te recuerda que tanto el pensamiento mítico como el pensamiento racional lo que buscan, lo que pretenden, el objetivo es explicar. Lo que quieren es explicar, ¿no? ¿Qué quieren explicar? Quieren explicar el porqué de las cosas, ¿no es cierto? El porqué de las cosas, explicar la realidad, ¿no? Cómo es que funciona, cómo es que ha surgido, ¿no? Cómo es que se relacionan los diferentes elementos de esta realidad. Busco explicar, ¿no es cierto? Entonces, el pensamiento mítico busca explicar también, ¿no? Frente a la realidad que tenemos, a los diferentes fenómenos y ante la realidad misma que a veces nos atormenta, ¿no? En un momento determinado, buscamos una explicación. ¿No? Eso es algo inherente. Nosotros buscamos una explicación que pueda de alguna manera satisfacernos plenamente o al menos tener una cierta satisfacción, por lo menos, ¿no? Entonces, el pensamiento mítico recurre a lo sobrenatural, es decir, a algún elemento extra, ¿no? Extra, o bueno, extrahumano, vamos a llamar, o sobrenatural, ajeno a la naturaleza, con determinadas características, notorias características, propiedades, que expliquen el origen de la propia realidad, el origen del hombre, el origen de la naturaleza, ¿no? Inclusive puedan darle sentido a la propia existencia, ¿no? Al desenvolvimiento del hombre como ser individual y al desenvolvimiento de la sociedad, ¿no? Recurrimos a un elemento sobrenatural, podríamos llamarle dioses, o diosas, o diosas, si quieres, ¿no? Es el pensamiento mítico por allí, ¿no? Entonces, busca a través de lo sobrenatural, ¿no? De ese elemento que está más allá, ¿no? De lo humano, más allá de algún elemento natural, ¿no es cierto? Utiliza también, por acá hemos visto, el sentimiento y las emociones como fundamento, ¿no? Que van a ir orientando un poco la explicación del pensamiento mítico. En cambio, el pensamiento racional emplea la naturaleza, algún elemento de la naturaleza para explicar la propia naturaleza, ¿no? Es decir, hace un análisis de la naturaleza misma, no busca algo fuera de, ¿no? Sino de algo, un elemento que es parte de la naturaleza misma para explicar el proceso de desenvolvimiento, del devenir, ¿no? Al decir yo devenir, me refiero básicamente al final o al producto, ¿no? Al devenir de la historia, al devenir de la educación, el devenir de las sociedades, cómo es que ha ido acabando o cómo es que estamos en esta etapa, digamos, el devenir, luego de haber atravesado otras etapas. A eso me refiero. ¿Listo? Muy bien, entonces eso queda más o menos claro entre la diferencia del pensamiento mítico y el pensamiento racional, ¿no? Más o menos por ahí hemos hablado un poquito. Ahora hemos hablado también de esa parte muy importante. ¿Se acuerdan que hemos hablado de que, bueno, el curso está obviamente dentro del campo de la filosofía, ¿no? Y la filosofía, como ciencia, la madre de todas las ciencias, pues busca explicar la realidad, ¿no? Decía nuestro querido Aristóteles que la filosofía nace del asombro, ¿no? El origen de la filosofía viene del asombro. El asombro frente o ante la realidad, en este caso encarnado en la naturaleza, ¿no es cierto? Al estar mirando las estrellas, los astros, los cuerpos celestes, ¿no? Me pregunto de dónde ha surgido todo eso, ¿no? Y en ese momento busco una explicación. Surge así la filosofía. Bueno, para Aristóteles, ¿no? Y ahí vemos frente a esta naturaleza explicar su movimiento, no explicar dentro de este movimiento que está el presente, la vida y la muerte. Vemos que hay dos frentes, ¿no? Por un lado tenemos la vereda de la explicación racional y el otro lado, al frente, está la otra vereda, que es la vereda del pensamiento mítico, ¿no? Cada uno va a tratar de dar una explicación, ¿no? Cada uno trata de dar una explicación de esta realidad, ¿no? La explicación racional, como lo ves allí, ¿no? El logos, el conocimiento basado en la razón, pues nos da o lo busca, ¿no? Relaciones lógicas, ¿no? Busca dar una explicación desde su propio campo, ¿no? Y el pensamiento mítico también. Correcto, el pensamiento mítico también. Una característica sobresaliente del pensamiento mítico es el animismo, ¿no? El animismo, recordemos que la clase pasada les había indicado que es esta acción que tenemos de otorgarle vida, ¿no? A características de un ser vivo, a seres
carecen de vida, ¿no? El animismo, por ejemplo, se dice que la cultura andina, ¿no? O las culturas antiguas eran animistas porque otorgaban vida a seres, no sé, una roca, el agua, etcétera, ¿no? Por allí, ¿no? Por allí va un poquito. Continuamos, ya lo hemos visto también ya. Atención con esta parte. Ok, muy bien, vamos por acá. Listo, ya estamos allí. El pensamiento, ¿no? El pensamiento. Recuerden que la clase anterior yo les había formulado una pregunta. Yo les había dicho que si la acción cometida o acometida por Hitler cuando él asume el poder en la Alemania y se convierte en una Alemania nazi, cuando buscan restablecer, ¿no?, el Tercer Reich, Hitler va a tener una política de purga social, ¿no es cierto? Y esto lo va a concretizar a través de la eliminación, ¿no? Asesinato como tal, asesinato de personas, ¿no? Masacres, tortura, asesinato de personas. Y esto lo hace también a través de campos de concentración, ¿cierto? Y estos campos de concentración ha habido varios, ¿no? Y el más conocido tal vez, ¿no? Ha sido tristemente célebre, es el campo de concentración de Auschwitz. Entonces, en este campo de concentración, pues, iban los judíos, ¿no? Los homosexuales, extranjeros, ¿no? En fin, ¿no? Aquello que no se consideraba, pues, ario, ¿no? Parte de elemento del Estado, la nación alemana como tal. Y esta acción de eliminar, de matar, de torturar, asesinar, ¿no? Que lo que ocurrió en Auschwitz, yo les preguntaba en la clase anterior si podamos nosotros calificarlo, enjuiciar, ¿no? Emitir un juicio, enunciar un juicio y decir que es una acción desarrollada usando o empleando el pensamiento racional. O sea, es un hecho racional, fue un hecho racional, podemos considerar que fue un hecho racional, entendido que se ha empleado, usado el pensamiento racional, y muchos de ustedes estaban o me dijeron de que sí, ¿no? Perdón, me dijeron que no, ¿no? Era un acto irracional, ¿no? Era un acto racional. ¿Se acuerdan que sí les he hecho esa pregunta, verdad, chicos, o no? Sí, lo hizo. Ok, Sí, listo, gracias. licenciado. Muy bien, gracias, Edson, gracias, Luis, también, gracias, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿No? Muy interesante. Que muchas veces nosotros manejamos palabras, y estas palabras tienen conceptos, ¿no es cierto? Y a veces estos conceptos no sabemos distinguirlo. Lo vamos a manejar de forma indistinta. Lo vamos a inclusive manejar como si fueran sinónimos, ¿no? Ética, moral, ¿no? Pensamos que son los mismos, ¿no? Son sinónimos, ¿no? Antiético, antimoral, es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Están relacionados, es cierto, están relacionados, pero no es lo mismo, ¿correcto? Lo mismo pasa, lo mismo va a ocurrir, lo mismo va a acontecer con el tema de la razón, ¿no es cierto? Asumimos nosotros, no solamente vamos a relacionar, no solamente vamos a relacionar la razón, ¿no?, con la justicia, ¿no?, la razón con la equidad, la razón con lo bueno, la razón con el progreso, la razón con el orden, ¿no?, la razón con el bienestar, qué sé yo. No, inclusive vamos un poco más allá y no solamente hacemos una relación, sino inclusive vamos a identificar, ¿no? ¿No? Vamos a identificar, no solamente vamos a relacionarlos como algo semejante, sino vamos a ver como un tema de identidad, ¿no? La razón es igual a la justicia, la razón es igual al progreso, la razón es igual al bien, y hemos analizado de que no es tanto así, ¿no? El pensamiento racional es una facultad. Algunos pensadores nos van a decir que es una facultad del ser humano, ¿correcto? Y otros van a decir que el pensamiento racional es un medio, un método, una vía de acercarnos a la realidad y entender la realidad, ¿no? No es una facultad inherente, pero en fin. En todo caso, tenemos que tomar muy en cuenta que lo que pasó en Auschwitz sí fue producto de la razón. Es decir, aquí sí se planeó, ¿no? Aquí sí se hizo todo, se conceptualizó, se juzgó, se razonó para llevar a cabo esas acciones. Que podemos juzgarlas, evidentemente, como
acciones aberrantes, ¿no? Terribles. Eso es también, pues, va dentro del campo de la ética, ¿no? Pero vamos al tema del pensamiento. A ver, hemos hablado también qué funciones cumple el pensamiento. Y estas tres funciones son, ¿no?, las más elementales, ¿no? El conceptuar, el juzgar y el razonar, ¿no? El conceptuar, el juzgar y el razonar. ¿Listo? Muy bien, antes de continuar, me gustaría lanzarles una pregunta. La pregunta es la siguiente. Atención, por favor. ¿Ya? Vayan pensando esto ya. Vamos a pasar un rato más a la diapositiva. Vayan pensando, por favor. No me respondan ahora, ¿no? Les dejo, les suelto la pregunta para que ustedes la vayan procesando mientras voy explicando también algunas cosas más. El pensamiento racional, ¿no?, la razón como tal, ¿no?, ha orientado el desarrollo y la historia de la humanidad. Es decir, la historia de la humanidad solamente es empujada, guiada, impulsada por el pensamiento racional, o habrá otros elementos que también intervienen, no solamente de forma secundaria, inclusive de forma protagónica, y hacen un viraje inclusive de la propia historia. Vayan pensándolo, por favor. ¿Listo? Muy bien, continuamos. Función del pensamiento: conceptuar. ¿Qué es conceptuar? Es elaborar conceptos, ¿no es cierto? Representaciones de un objeto en general. Esto está muy ligado al tema de la percepción, y la percepción está ligado al tema de la sensación. La sensación es un nivel básico de conocimiento, un nivel cognitivo básico, del cual está circunscrito al tema de nuestra actividad y nuestra experiencia sensorial. ¿Listo? Entonces captamos elementos de la realidad, sonidos, olores, superficies, etcétera, ¿no? Muy bien. Esa captación es la sensación. Ahora, el ordenamiento de esta información sensorial, eso ya viene del lado de la percepción, es un nivel un poco más elevado que la sensación, ¿listo? Pero requiere de la sensación para producirse. Entonces, la percepción es el ordenamiento de esta información sensorial, ¿ya? Muy bien, entonces nosotros percibimos a diario. En ese instante están percibiendo el sonido, mi voz, están percibiendo la pantalla, los colores, la letra, están percibiendo lo que hay a su alrededor, ¿correcto? Muy bien. A partir de estos elementos, esta información que nos proporciona la percepción, vamos a conceptualizar, ¿no? Vamos de lo básico, lo sensorial, ¿no? Observo, ¿no? A ver, este es un animal de 4 patitas, una cola, oreja puntiaguda, bigotitos, y dice miau. Ya, sensorial. Lo ordeno. Ya soy a percepción, ¿no es cierto? Ya lo ordeno, ya está. Ahora voy a conceptualizar. Este es un gato, ¿no? Felino, mamífero. Ya, listo. Trato, ¿no es cierto?, de categorizarlo, ¿no?, de llevarlo encajarlo en algún lado, ¿correcto? Entonces, una función del pensamiento es conceptualizar, ¿no? Conceptualizar. ¿Listo? Manzana. Cuando uno escucha la palabra manzana, sabe a qué me refiero, ¿no es cierto? O no, escucha la palabra, ¿qué dice ahí? Árbol, ¿no? La palabra luna, ¿no? Puedo conceptualizar justicia, ¿no? Equidad, amor, ¿no? Puedo conceptualizarlo, ¿no? Sé a qué se refiere, sé a qué se refiere, ¿no es cierto? Puedo dar el concepto de lo que es, ¿no? Es una función del pensamiento. El pensamiento nos permite conceptualizar, ¿no? Muy bien, siguiente, el juzgar. Nosotros, en nuestra vida cotidiana, en nuestro desenvolvimiento con la realidad inmediata, juzgamos, emitimos, ¿no? Somos seres juzgantes y seres juzgados también. Juzgamos la realidad, ¿no? Nuestros juicios pueden ser juicios morales, ¿no?, éticos, juicios de valor, o juicios de existencia también, ¿no? Un juicio de valor, pues, está orientado al tema estético, al tema de la moral, ¿no? Al tema cognitivo inclusive, ¿no? Decimos, esto es verdad, esto es mentira, esto es bello, esto es feo, esto es correcto, esto es incorrecto, juzgamos, ¿no es cierto? Entonces, el pensamiento nos permite juzgar, elaborar juicios, y un juicio es un enunciado donde se afirma o niega algo.
Luego podemos analizar si lo que hemos emitido, este juicio, es verdadero o es falso. ¿No? Eso luego lo podemos hacer, evidentemente. Pero primero tenemos que enjuiciar, ¿no? Para enjuiciar entramos en relación con la realidad y enjuiciamos constantemente. También somos seres enjuiciados, ¿no? Nos enjuician a nosotros, ¿correcto? Sobre nosotros emiten juicios también, ¿no? Eres bueno, eres malo, eres puntual, eres honesto, eres colérico, eres amable, eres empático, etcétera, eres tímido, eres extrovertido, en fin. Doy, ¿no es cierto? Juicios. Ahora, perdón. No, su juicio, oye, el elefante es un mamífero, eso es un juicio, ¿no? Que podemos analizar que sea cierto o no, bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero ese es un juicio, correcto, ese es un juicio. Ahora, los juicios también tienen, ¿no? Tienen factores que los van a influenciar, podemos decir, ¿no? Está el factor emocional, el factor afectivo, ¿no? Como cuando tú ves a alguien, tú ves, es bonita, es ella, ¿no? Es agradable, es simpático, es simpática. El tema emocional está por allí, rondando, ¿no es cierto? El tema sentimental. ¿Ah? Esto es amor, ¿no? Esto es amor. No, esto no es amor. Estás enjuiciando, ¿no es cierto? ¿Ah? Y también está el tema del conocimiento, influye también para emitir nuestros juicios. ¿Ah? ¿Qué pasa si es que yo tengo un nivel elemental, básico, muy circunscrito, muy poco, ¿no? Nivel de conocimiento, ¿no? Escaso nivel de conocimiento de algo, y a veces me aventuro a emitir un juicio, ¿no? Me puedo aventurar acerca, por ejemplo, de la Asamblea Constituyente. ¿No? Vamos a ver un poco sobre la realidad. El legislativo ha propuesto, bueno, podemos hacer un montón de juicios, ¿no? Sobre el presidente, el gobierno, pero vamos directamente a este tema de acá. Ha propuesto de que se pueda en las próximas elecciones, ¿no? Regionales, municipales, provinciales, distritales, etcétera, como pedirle a la gente si quiere o no quiere una asamblea constituyente, ¿no? Entonces, si es que yo no estoy informado, o si es que mi información es escasa, o si es que mi información viene de una sola fuente y no puedo contrastar, puedo decir o que sí es correcto o es incorrecto, ¿cierto? Entonces, mis juicios también están influenciados por mi nivel de conocimiento. Entonces, si yo me pongo a estudiar, ¿no? Y pongo a analizar, a ver, ¿cómo es esto? ¿Qué dicen los medios ahora? ¿Qué dice la Constitución? ¿No? ¿Qué ha pasado anteriormente? ¿No? Antes de esta Constitución, ¿cuántas constituciones hemos tenido? ¿Cuántas hemos tenido? ¿5? Más, ¿no? 10, poco más, ¿no? Estados Unidos, ¿cuántas constituciones ha tenido? Una, desde el inicio hasta la actual. Obvio, tiene sus reformas, continúa. Ojo, no estoy diciendo que eso es un ejemplo, para tomar en cuenta. ¿Y nosotros cuántas constituciones hemos tenido? Y si hemos tenido varias, porque justamente esta no puede cambiarse. Las anteriores han implicado esfuerzo, ¿no? Estar tal vez en un momento de complicación, etcétera, ¿no? Pero sí ha salido sobre eso. Si antes se ha salido sobre eso, ¿y por qué ahora un grupo pretende que no? Porque un grupo pretende de que va a generar crisis, los inversionistas se van a ir, ¿no? Y bueno, mejor no moverlo, ¿no? Entonces, si yo quiero emitir un juicio sobre lo que está aconteciendo, lo que está sucediendo, lo que está pasando en mi país, ¿no? En nuestro país, tengo que informarme. Pero ojo, este informarme también tengo que considerar de qué medios de información yo voy a valerme para adquirir información, ¿no? ¿Quiénes son? ¿No? Eso también es importante, ¿no? Recordemos que ahí hay también un monopolio en el tema de los medios de comunicación. La mayoría pertenece a un solo grupo, ¿no? Igual también el tema de las empresas, ¿no? Hay grupos allá, ¿no? Macros ahí, ¿no? Hay familias inclusive. Hay un libro muy interesante, ¿no? Los 12 apóstoles de la economía, ¿no? Muy interesante. El libro, creo, me parece publicado hace 4 años, 5 años, no recuerdo bien.
Hay otro libro también, el 80, ¿no? De Carlos Malpica, Los Dueños del Perú. Los invito a leer, chicos, ahí vean, ¿no? Los Rodríguez, las otras familias también, ¿no? Hay familias que controlan los bancos, otros los puertos, se me van ahorita los nombres, los Wong, por ejemplo, ¿no? En fin, los Rodríguez, los Rodríguez Pastor, en fin, hay varios grupos también. En fin, ¿a qué me voy? Para no ir por otro lado. Al nosotros emitir un juicio, ¿no? Este enjuiciar es una función que nos permite el pensamiento, ¿no? Parte del pensamiento de función, su rol es juzgar, ¿no? Emitir juicios. Y como les digo, otros juicios no es que nos van a ser influenciados por otros elementos, ¿no? Como el caso emotivo, sentimental, el tema del conocimiento también, inclusive el tema de la práctica, el tema de la utilidad. Juzgamos algo también en base a la utilidad que pueda brindarnos o no. Decimos que es útil o inútil, ¿no? En fin. Otra función del pensamiento es el razonar. ¿Listo? Y este razonamiento implica la interacción de los juicios antes o previamente emitidos. Buscamos establecer entre ellos una relación de inductiva o deductiva, ¿no? Que nos permita sacar una conclusión, ¿no? Llegar a una conclusión, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, esto es muy clásico, este es un silogismo de Aristóteles. Todos los hombres son, ¿no? Es un juicio, ¿no es cierto? Todos los hombres son honrados. Javier es hombre, otro juicio, ¿no? Entonces buscamos aquí entre estos dos juicios una relación. Entonces podemos entablar una relación deductiva y decir fácilmente que Javier es honrado, ¿no es cierto? Entonces esa sería nuestra premisa menor, perdón, y nuestra conclusión. Entonces, estas son las funciones que cumple nuestro pensamiento: el conceptualizar, el razonar, ¿no? Y el juzgar, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Continuamos, chicos, continuamos. Vamos por aquí rápidamente. Operaciones del pensamiento. Hay operaciones básicas del pensamiento y operaciones superiores. Operaciones básicas, no confundir las operaciones con las funciones, por favor. Ahí también les voy a brindar la diapositiva para que puedan repasar. Las operaciones básicas son percibir, comparar, clasificar y ordenar. Las operaciones superiores son analizar, sintetizar, evaluar, plantear, proponer, crear e innovar, ¿no es cierto? Las operaciones básicas. Percibir. Tú te preguntarás, profe, ¿y por qué estas son básicas? ¿Por qué? ¿Por qué los consideran como básicas? El criterio que se emplea aquí es el nivel de complejidad. ¿Listo? El nivel de complejidad. El percibir, comparar, clasificar y ordenar son menos complejos en comparación con el analizar, sintetizar, evaluar, plantear, proponer, crear e innovar. ¿Listo? Percibir es casi una acción mecánica, digo casi porque también está inmerso en un proceso cognitivo, ¿no es cierto? También el comparar, ¿no? Al momento de percibir, evidentemente registro toda la información que estoy percibiendo y la puedo comparar entre ellas, ¿no es cierto? De forma me permite distinguir, ¿no? Por ejemplo, ¿quién soy yo? Puedo yo percibirme como distinto, como un yo propio con un cuerpo físico, ¿no? A partir de que me percibo a otra persona, ¿no? A partir de que veo que el otro es otro, digo, ya, este soy yo y este es otro, ¿no? O otra cosa o otra persona, pero este soy yo. Puedo comparar, ¿no? Y clasificar, ¿no es cierto? Puedo hacer una clasificación, ¿no? Rápida entre lo más grande, lo más... bueno, mejor clasificar, ¿no? En grupos, ¿no? Mamíferos, cosas, animales, objetos, en fin. Y hacer una seriación o una ordenación, iba a decir, ejecutar un orden, ¿no? Establecido de mayor a menor, de pequeño a grande, ¿no? En fin. Luego tenemos las operaciones superiores, el analizar, ¿no? Y analizar es descomponer un problema, por ejemplo, ¿no es cierto? Y poder inferir o deducir, ¿no? Al descomponer estos elementos que componen este problema. Luego tenemos el sintetizar, que es el juntar todo y buscar un común entre varios elementos, ¿no? Sintetizar, evaluar, ¿no? También evaluamos, ¿no? También es una operación superior, el evaluar, lo cual requiere esos tres cositas que vamos a hacer: argumentar, contraargumentar y criticar. Argumentar es sostener, ¿no? Mi evaluación, ¿correcto? Voy a evaluar algo.
Entonces voy a sostener mi evaluación, voy a argumentar, ¿no? El por qué estoy haciendo eso, o por qué he calificado de esta manera. Ahora, puedo también contraargumentar. Si escucho un argumento, puedo contraargumentar, generar mi argumento a partir para poder contradecir, ¿no es cierto? O desmentir el argumento que he oído o he leído, ¿no? Y finalmente tenemos el tema de la crítica. La crítica quiere decir hacer un balance entre el argumento y el contraargumento, ¿no? Las cosas positivas, las cosas negativas, ¿no? Yo decirles, chicos, yo voy a hacer una crítica, no voy a hacer una crítica de su trabajo. No lo asocian, el profesor nos va a chancar, el profesor seguramente nos va a decir nuestras verdades, digamos, ¿no? No, el profesor, ya, como dice que nos va a criticar, seguramente nos va a decir hasta de qué nos vamos a morir. No, no, no. Crítica quiere decir que voy a hacer un estudio y ese estudio me va a llevar a hacer un balance de lo que me están presentando, ¿no? Viendo las cosas positivas, cosas, no sé, entre comillas negativas, en fin, ¿no? Eso es hacer una crítica, ¿correcto? Hacer una crítica no es llevarlo por, digamos, sacarlo al lado negativo, ¿no? Le hago una crítica al profesor, ¿no? Claro, pues hay una crítica constructiva, puede ser, ¿no? Es una crítica sobre algo, ¿no? Sobre su desempeño, sobre su forma de dar las clases, sobre su didáctica, su forma de evaluar, ¿no? Pues una crítica. Eso no quiere decir, yo no decir, uy, me están criticando, me voy, me escapo, ¿no? ¿Cómo es posible que no, no, todos estamos sujetos a la crítica, hacer un balance de la propia realidad. Plantear y proponer también, ¿no? Plantear y proponer nuevos conocimientos, ¿no? Nuevos métodos también, ¿no? Y este planteamiento y proponer, pues, va ligado al tema de crear e innovar. ¿Listo? Muy bien, continuamos antes que nos vaya el tiempo. Vamos rápidamente. Atención. Ok, seguimos allí. Formas de pensamiento, modelos de pensamiento, características y expresiones. Vemos ahí, espero que se esté viendo en sus pantallas. Me avisan, por favor. Me dicen nomás, chicos. ¿Se ve, no? Lo que estoy compartiendo, chicos. ¿Está bien? Sí, se ve. Ok, Sí, muy bien, gracias, Luis. Sí, se ve. Chévere, muy bien. Ok, vamos entonces, vamos, seguimos. Vamos, a ver, vamos. Modelos de pensamiento. Pensamiento reflexivo, analítico. Ojo, estamos dentro del pensamiento racional. El reflexivo, el analítico, el lógico, el crítico, el analógico, sistémico, deliberativo, práctico, creativo. Características. El reflexivo, personalización, expresiones, ideas y concepciones. ¿A qué se refiere, profesor? El modelo de pensamiento reflexivo lo que busca, como su nombre te puede indicar, es reflexionar, ¿no es cierto? ¿Y por qué se caracteriza? Porque es de orden muy personal. Tú puedes hacer una reflexión a partir de un hecho, algo que te ha acontecido a ti o has podido vivenciar, de repente que le ha pasado a alguien más. Puedes reflexionar sobre las causas, ¿no? Las consecuencias, cómo se ha dado, pero esta es una reflexión muy propia tuya, ¿no? Muy propia tuya. Entonces, eso se va a expresar a través de las ideas y concepciones que puedas tener, ¿no es cierto? El pensamiento analítico, lo que busca este pensamiento analítico es, ¿no? Frente al problema determinado, frente a la realidad, ¿ah? Es buscar, ¿listo? Que pueda encajar, ¿no? Pueda encajar, ¿no? Dentro de una explicación lógica, ¿no? El pensamiento analítico busca eso, ¿no? Analizar, y al analizar necesariamente voy a tener que descomponer todo para hallar elementos en conjunto, en común, ¿no es cierto?, para poder encuadrar, digamos, esto, ¿no? Dentro de la lógica, una explicación, ¿no? Coherente. Ahí están expresiones como los datos y los hechos. El pensamiento lógico, características, el orden. El pensamiento lógico lo tenemos nosotros y constantemente tratamos nosotros de implementarlo. Buscamos un orden en las cosas, ¿no? Buscamos alguna acción que cometa a alguien, tiene que obedecer a algo, tiene que haber un orden, ¿no? A eso se refiere, y las expresiones, ¿no? Las normas y las reglas. Una vez que encuentro este orden, puedo yo enunciar normas y reglas, ¿no? Que dan una explicación de cómo es el funcionamiento lógico de algo. Crítico, el pensamiento crítico es el cuestionamiento, ¿no? Al criticar, pues hacemos un cuestionamiento, ¿no? Vamos a cuestionar la realidad o un elemento de la realidad, ¿no? Expresiones, los criterios y las razones para hacer una crítica también. El pensamiento analógico.
El pensamiento analógico lo que busca es lo siguiente, chicos. Tengo dos fenómenos o más, y entre esos fenómenos de dos o más, puedo yo buscar coincidencias, ¿no? A través de la comparación de esos dos fenómenos, que son muy semejantes, o puedo yo buscar, ¿no es cierto?, entre dos fenómenos muy, muy, muy opuestos, buscar tal vez elementos que sean tan visibles y poder identificar cuál es la contradicción entre ambos, por ejemplo, ¿no? A qué se debe, por ejemplo? Entonces, el pensamiento analógico nosotros también lo vamos a emplear constantemente, ¿no? Las expresiones son la metáfora y los modelos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el pensamiento el analógico. Lo ocurrido, vamos a comparar, ¿ah? Vamos a comparar, ¿no? La Operación Cóndor, chicos. La Operación Cóndor. ¿Qué ha sido la Operación Cóndor? ¿Qué significó la Operación Cóndor para Sudamérica? ¿Qué es la Operación Cóndor? ¿O qué fue la Operación Cóndor? ¿Qué implicaba la Operación Cóndor? ¿Dónde nació? ¿Cómo se implementó? Por ahí alguien tal vez tenga alguna idea. La Operación Cóndor, años 70, 80, Sudamérica. ¿De qué trataba? Por ahí alguien, por favor. Tal vez puedan buscar. ¿Ah? ¿Nadie? Lo busco ahorita en internet y dice que fue una campaña de represión política y terrorismo con el Estado que respalda a los Estados Unidos. Ok, Luis, gracias. ¿Alguien más por ahí? Ok, bueno. Bueno, okay, continuamos entonces. Como su compañero nos ha mencionado, fue, entre comillas, una campaña orquestada, surgida, nacida, emanada de los Estados Unidos, ¿no? Lo que buscaba era un control político, militar de Sudamérica, ¿no? Entonces, allí hubo toda una coordinación, ¿no?, para hacer golpes de Estado y el empoderamiento de estos golpistas. Videla en Argentina, eh, Pinochet, Pinochet en Chile, y aquí estaría, pues, luego del gobierno de Velasco, no, luego del gobierno de Velasco me parece que viene el gobierno, no es de Odría, es de, se me va el nombre, a ver si alguien me puede ayudar. Luego del gobierno de Velasco, ¿quién viene? Bermúdez, me parece. ¿Estábamos bien, chicos? Confirmen, por favor. Pueden googlearlo, ¿no? ¿Es Bermúdez o no? ¿Quién sigue a Velasco? Alvarado. Morales Bermúdez, ¿está bien o no? Hey, chicos, ¿están dormidos, me parece? Sí, licenciado. Ya. ¿Sí que sí se han dormido o sí es Morales Bermúdez, Frank? Es Morales Bermúdez, Ok, el listo. general. El Sí, general. profesor. Ok, No carga el internet para buscarlo también. ok, Orlando, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, yo también muy bien, Max, pero también me quiero decir algo. Sí, a veces también mi mente se me olvida, mi mente es muy frágil. Mi mente es demasiado frágil, chicos, demasiado frágil. Es demasiado frágil. En fin, entonces puedo emplear mi pensamiento analógico para ver qué es, cómo es este proceso vivenció en esos tres países, ¿no? ¿Qué tuvo en común? ¿Qué tuvo en común? Listo. Tal vez puedo encontrar elementos en común, ¿no? O tal vez puedo encontrar elementos contradictorios, inclusive tal vez opuestos, tal vez, ¿no? Eso me permite el pensamiento analógico, ¿no? Hacer una comparación de algún fenómeno, sea social, sea natural, ¿ya? Luego tenemos el pensamiento, este modelo de pensamiento sistémico, y como siempre te puede indicar, pues este pensamiento lo que busca es establecer una relación y con el establecimiento de la relación, es decir, el ordenamiento del conocimiento, ¿no?, que se va adquiriendo, generar pues modelos o teorías, ¿no? Luego tenemos el pensamiento deliberativo, ¿no? Deliberar, que es, ¿no? A ver, delibera, o te quedas a estudiar o sales a bailar, delibera. Eso implica, ya tengo que tomar una decisión, ¿no? Delibero, ¿qué hago? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo oportuno? ¿Qué es lo bueno? Delibera, ¿no es cierto? El pensamiento deliberativo se caracteriza justamente por la toma de decisión,
¿no? Por la toma de decisión. Vamos a deliberar. Vamos a deliberar quién es nuestro representante. O sea, vamos a votar y elegir, ¿no? Vamos a tomar una decisión. Vamos a deliberar. Listo. ¿Ya? Eso es muy, muy importante, el tema de la deliberación. Criterios, ahí tenemos los criterios y las normas. Luego tenemos el modelo de pensamiento práctico, ¿ya? Que esto lo que busca es que lo que se está desarrollando como pensamiento tenga una rápida ejecución en la realidad. Entonces, una característica es que busca la actuación. Lo que vaya yo planteando, quiero que sea ejecutado lo más pronto posible, ¿no? Lo más corto del tiempo posible. Aquí tenemos justamente las técnicas y los programas. Las técnicas, como ustedes saben, ¿no? Buscan que podamos optimizar algún proceso, por ejemplo, ¿no? Alcanzar rápidamente, ¿no? Algo, ¿correcto? Hacer un conjunto de pasos, etapas, en fin. Luego tenemos el modelo de pensamiento creativo, ¿no? También tenemos un modelo de pensamiento creativo. Todo esto lo tenemos nosotros, ¿no? El reflexivo, el analítico, el lógico, el crítico, el analógico, el sistémico, el deliberativo, el práctico y también el creativo. La forma de pensamiento creativa se caracteriza por la inventiva, por la creación, ¿no? Por la creación. La capacidad que tenemos de crear, ¿no? Ideas nuevas, diseños, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces el pensamiento creativo lo tenemos nosotros. A partir de lo que vemos la realidad, analizamos la realidad, generamos también un modelo de pensamiento creativo, ¿no? Lo cual consiste pues en la inventiva, en crear, en generar, desarrollar un modelo propio, tal vez, ¿no? Un diseño nuevo, ¿no? Tal vez, ¿no? Nuevo entre comillas, ¿no? Es decir, no es que nada surge absolutamente la nada en este caso, sino que tomamos en cuenta la realidad, ¿no? Tomamos pensamientos o teorías ya anteriores a nosotros y le damos un nuevo enfoque, inclusive, o descubrimos algo nuevo, tal vez, ¿no? Lo que alguien no había visto en ese momento, en algún aspecto del problema, por ejemplo. En fin, esas son las formas de pensamiento. Continuamos. Y aquí estamos, lógica objetiva y lógica subjetiva. Lógica objetiva vamos a ver a continuación y luego lógica subjetiva. ¿Listo? Ok, permíteme un ratito, por favor. Permíteme un momentito. Ok. Listo. Un rato, por favor. Ok. Ya, ok, listo. Perdón, me ha llegado buena. Una coordinación de humanidades. Ok. Continuamos. Lógica objetiva, lógica subjetiva. ¿Listo? Muy bien. A ver, ¿se acuerdan que hace rato les he planteado una pregunta, chicos? Y la pregunta era la siguiente, la recalco. ¿Cómo vemos nosotros la historia, no? Acuérdense, por favor, cómo vemos la historia y si es que en la historia hay una razón, ¿no? Es que es la razón, es decir, la historia se ha valido de la razón para, entre comillas, desarrollarse, es decir, la razón siempre ha sido la protagonista, la única protagonista, el único elemento que hace posible el desarrollo, entre comillas, desarrollo de la historia humana. Vayan pensando eso, ¿ya? Esto es sencillito, chicos. Vamos, rápido, ¿ya? Lógica objetiva y lógica subjetiva. Lógica objetiva, lógica subjetiva. Pensamiento racional. Ya hemos hablado del pensamiento racional, hemos analizado un poco y tenemos que tener en cuenta que el pensamiento racional no se aboca, no se identifica con el bien, la justicia, la equidad, lo sensato, recuerden eso por favor, sino se aboca más al hecho de la facultad por la cual, un método por el cual nosotros buscamos establecer relaciones lógicas de la realidad a través de los elementos de la realidad para nosotros poder hacer una intervención, ¿no? Y esto requiere una planificación, ¿correcto? Y ahí hemos visto lo que nos permite el pensamiento, ¿no es cierto? Ahí está lo que nos permite el pensamiento acá, por ejemplo, ¿no? Las funciones que cumple el pensamiento, conceptuar, juzgar, razonar, y luego hemos visto también las operaciones del pensamiento, las operaciones básicas y las operaciones superiores, ¿no? Estamos acá. La lógica. La lógica, recordemos, es una rama de la filosofía, la lógica, ¿no? Lo que busca la lógica es el pensamiento correcto, ¿no? Y el pensamiento coherente es aquel que no evita las contradicciones o elimina las contradicciones, ¿no? Si no, no sería coherente. Hay una lógica objetiva y una lógica subjetiva. Esto es sencillo, chicos, atención, por favor. La lógica objetiva
es aquella que busca establecer estas relaciones coherentes de la realidad, ¿no? Es decir, una explicación, y esta explicación no puede tener contradicción entre ellas, sino no sería una explicación coherente y lógica, ¿no? De la realidad tangible, ¿no? Tangible, así que lo puedes tocar, ¿listo? Que lo puedes tocar, palpar. El universo, las galaxias, el sistema solar, la Tierra, la vida, la especie, el hombre, historia natural, el hombre y su historia social. O sea, es lo que hace la lógica objetiva, ¿no? Buscar entablar relaciones entre los elementos de esa realidad que está sujeta a nuestra experiencia sensorial, ¿no? A nuestra percepción, y buscar en ella relaciones y una explicación, un enjuiciamiento coherente, ¿no? Y un enjuiciamiento coherente es aquel que no cae en la contradicción de sí mismo, sino no podríamos decir el agua está mojada y me quema, ¿no? Eso, por ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo. Sería algo muy poético, de repente eso valdría tal vez para un poema, ¿no? Ahí podría estar, pero la lógica objetiva eso no funciona. No funciona. Entonces, a esto vamos del hombre y su historia social, ¿no? Su historia social. Otra vez mi pregunta va. Chicos, ¿ustedes creen que la lógica, ¿no? Asociada a la razón, ¿listo? Al pensamiento racional, la razón, puntualmente la razón, es la única que ha intervenido, la única que interviene, la única que va a intervenir en nuestra historia social? Es decir, las diferentes acciones que consideramos acciones históricas son solamente impulsadas, generadas, guiadas, orientadas por la razón, obedecen a una lógica. ¿Todas? ¿Qué opinan, chicos? Les voy a preguntar, a ver. Vamos, acá están los 25 presentes. Voy a preguntar, a ver, por aquí. Vamos a ver vamos con Kenneth. Buenas noches, Kenneth. ¿Cómo estás? ¿Puedes participar? ¿Puedes activar tu micro? Avísame, por favor. Coméntame si es que sí o si es que no. Ok, bueno, Kenneth, igual puedes escribir si tienes alguna complicación o algo, ¿no? Max, tal vez, Max Cristian. Hola, hola, Max, ¿qué tal? ¿Me escucha, Max, o no? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, Max, muy buenas noches. Max, te vuelvo a plantear la pregunta. En el desarrollo social, en la historia social de la humanidad, valga la redundancia, ¿crees que hay una lógica? Es decir, la razón siempre se ha impuesto, la razón siempre ha guiado, la razón siempre debe de guiarnos. ¿Qué opinas tú, Max? La razón, sí. Para mí sí, creo. Ya, para ti sí, la razón ha guiado la historia social. Sí. ¿Cierto? Ya, ahora te formulo la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que es necesario, si es que es necesario para ti, que deba intervenir la razón para orientar las acciones que nosotros llamamos históricas, pues? ¿Crees que sea necesario? Y si es, ¿por qué crees que sea necesario que esté presente siempre la razón para guiar nuestras conductas, ¿no? Para intervenir la historia. Así es. Así es. A ver, te formulo otra vuelta la pregunta, de repente no queda muy claro. Ya, tú me has dicho de que para ti la razón sí ha intervenido en el proceso histórico de la sociedad, ¿no es cierto? Listo. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que sea necesario que siempre intervenga la razón? Y si crees que es necesario que siempre intervenga la razón, ¿por qué crees? ¿Qué pasaría si es que la razón no interviene en nuestro proceso histórico, social? Pasaría que, según la historia, no podríamos vivir o experimentar las cosas que pasaron antes. Ya, ok. Gracias, Max. Gracias. A ver, vamos con Richard. Buenas noches, Richard. Justo, Dios, mira lo que son las casualidades, Richard. Mira lo que son las casualidades.
¿Habrá intervenido la razón en este acto, por ejemplo? Muy bien. Adelante, Richard, te escuchamos. Buenas noches, licenciado. Dependiendo, ¿no? La razón interviene en la historia. Un ejemplo, a ver, en la independencia, ¿no? Que se celebra acá en el Perú, creo que es el 28 de julio. La razón intervino, a ver, por decir, a ver, don José de San Martín tuvo que planificar para realizar esa acción, ¿no? De la independencia. Y en ahí intervino la razón. O un punto puede ser eso. Y el otro donde no interviene puede ser, a ver, un ejemplo, ¿ya? Es algo mm, irreal, podríamos decir. A ver. Digamos que mucha gente asiste a un estadio. Ocurre un accidente. Puede ser que las plataformas donde están las personas que están observando el partido se desploma. Y eso es un acontecimiento histórico también, pero no interviene la razón porque no fue planificado. Ok, ok, Richard, muy bien. Interesante lo que nos plantea Richard. Por ejemplo, hay ese tema del partido de fútbol que hubo, me parece que está en el... por ejemplo, ¿no? Los que son de Alianza Lima deben saber bien. Hay una situación en la cual, pues, el avión que trasladaba a un equipo cayó en el mar y se convirtió en un hecho histórico. A una falla. ¿Habrá intervenido la razón? ¿Tuvo que intervenir la razón para evitar tal vez ese aspecto? Interesante, ¿no? Interesante. ¿Alguien más por ahí tal vez? Ok, vamos con primero Rolando. Ok, Rolando me escribe algo, vamos contigo un ratito. Creo que Fernando, ¿tú quieres participar, me parece, Fernando? ¿Puede ser? Dale, dale, Fernando, te escuchamos. Adelante. Claro, muy bien, Fernando. Ahorita leo lo que ha escrito Rolando. Por supuesto, tuvo que ver, no, no solamente que algo, tuvo que ver, tuvo una participación. Muy bien, Fernando. Ahí lo que este autor, no sé si es Michel Foucault, otro autor que mencionaste, Fernando, nos habla de la historia de la razón, ¿no? Es decir, cómo es que la razón se ha ido implementando. ¿Listo? ¿Qué rol ha jugado la razón en un momento determinado? ¿Y cuál ha sido su desarrollo? O sea, hablamos de la razón como tal, ¿no? No hablamos de la razón dentro de la historia, no la razón dentro de la historia, sino a la historia de la razón, es decir, cómo es que la razón ha ido desarrollándose en épocas distintas y como que en épocas distintas ha tenido un rol tal vez a veces muy importante, jerárquico, ¿no? Autónomo, y en otras tal vez no tanto, en otros ha estado subyugado, ha estado alternado, en fin.
En fin, entonces es interesante ese aspecto, ¿no? La razón ha estado presente, está presente en el desarrollo de las acciones históricas, ¿no? Muy bien. Por aquí, Rolando nos dice, profesor, aquí una respuesta. La razón es lo que nos ayuda a establecer relación de lógica, ¿no es cierto?, entre las ideas y conceptos y obtener conclusiones y formas de juicio. Correcto. Y por eso es que con el pasar del tiempo, la humanidad misma creó su concepto en su propia historia. A ver, y es por eso que con el pasar del tiempo la humanidad misma, ¿no?, creó su concepto en su propia historia. Bueno, me imagino que se refiere al concepto de la propia humanidad o al concepto de la razón, ¿no? O la hizo suya, la incorporó a su, ¿no? Incorporó el concepto de razón a su propia historia. Es sumamente interesante, es muy interesante. Ahora les planteo una cosita. Ustedes saben que hay varios presidentes que han sido asesinados, ¿no? Algunos asesinados, pues, en funciones, ¿no? Y otros asesinados, pues, cuando ya habían dejado de ser presidentes, ¿no? A ver, no sé si no recuerdo, en 1973, no recuerdo ahorita, Sánchez Cerro, ¿no? Sánchez Cerro es asesinado. ¿Listo? Es asesinado. Y ustedes pueden decir, profesor, ¿qué tiene que ver eso con lo que como estamos hablando? Este hecho es un hecho histórico. El que planeó esto, ¿no?, luego fue ya capturado y todo. Pero, ¿qué hubiera pasado? ¿No? Porque no era un pistolero, digamos, alguien que tenía instrucción en ello, ¿no?, sino que disparó así, ¿no?, a lo que daba, ¿no? Entonces, una de esas balas llegó, ¿no?, hirió gravemente a Sánchez Cerro. ¿Qué pasaba si es que esa bala no llegaba a un punto clave, crítico, a un órgano vital, a una vena, que es una arteria, qué sé yo? Iba hacia otro lado. La historia hubiera cambiado. Sánchez Cerro hubiera continuado. Y todo lo que implicaba el gobierno de Sánchez Cerro hubiera cambiado como sociedad. Pero en ese instante actuó la razón, ese hecho mismo de que haya justo dado, porque el señor no, o sea, disparó como digo, varias balas, no sabía dónde estaba disparando, ¿no? Bueno, de hecho casi planificó, ¿no? Trató de hacerlo, qué sé yo. Pero si no hubiera alcanzado la bala. ¿Mm? Entonces, no solo la razón está presente en el desarrollo de la historia, también está el tema de la probabilidad y también está el tema del azar, ¿no? También es el tema del azar. Hay un libro muy bonito de Jorge Basadre que se llama El azar en la historia. Búsquenla si pueden, chicos. El azar en la historia. El rol que desempeña el azar, ¿no? El azar. Como muchas veces es el azar el que puede declinar a favor o en contra de alguien o de un pueblo. No siempre está presente la razón. Ahora, hay otro filósofo muy interesante que es Walter Benjamin. Walter Benjamin, filósofo judío, que se suicidó. Se suicidó. Y es interesante también la forma en que él muere, ¿no? En plena auge del nazismo, combaten los judíos, buscan presionarlos, matarlos. Einstein ya se había ido, ¿no?, y otros filósofos también. Y él está en la frontera entre Alemania y Francia para cruzar e irse a los Estados Unidos. Y justo ese día, se cierra la frontera. Entonces él asume de que, bueno, no se va a abrir más, los nazis lo van a capturar y se suicida. Y al día siguiente de su suicidio, o sea, al día siguiente, hoy cierran la frontera, hoy me suicido, al día siguiente abren la frontera. Entonces, ¿qué hubiera pasado, no? Otro caso, Rosa Parks, ¿no? ¿Quién fue Rosa Parks? ¿Quién fue Rosa Parks? A ver, Rosa Parks, ¿no?, como conocemos nosotros por la historia, por el trabajo general, podemos decir, ¿no es cierto?
eh, fue un afrodescendiente que se negó a levantarse de un bus, ¿no? Cuando le pidieron que se levante. Esto no por cortesía, sino porque había un hombre blanco de pie. Y en los Estados Unidos, después del 50, el 60, estaba vigente el tema o las leyes Jim Crow, ¿no? Las leyes Jim Crow, es decir, aquellas leyes que dividían, a los blancos y a los negros, ¿ya? Dividían a los blancos y a los negros. Entonces Rosa Parks decidió levantarse, ¿no? Y a partir de este hecho, que bueno, al final la detienen, le toman la foto, qué sé yo, y hacen grandes protestas, ¿no? Ahí está Martin Luther King, por ejemplo, ¿no? Está Malcolm, ¿no? X, ¿no? Que también está allí presente. En fin, ¿qué hubiera pasado si ella no se levantaba, ¿no? Hubiera empujado a la gente a salir, por ejemplo, ¿no es cierto? Lo de Inti y lo de Brian, por ejemplo, acá, ¿no? En el Perú, lastimosamente fallecieron. Indignó muchísimo, ¿no? Indignó muchísimo y hizo que la gente saliera, ¿no? Una gran parte de la juventud salió. Y si no hubiera pasado eso. En fin. Entonces, ¿por qué voy por me voy por otro lado? Por este filósofo, Walter Benjamin. Él planteaba lo siguiente, que decía, ¿no? El ángel de la historia es una metáfora, baja, ve hacia atrás y no encuentra un camino uniforme, no encuentra un camino planito, llano, ¿no? Armónico, lo que encuentra son escombros. ¿No? No es que la razón haya estado siempre presente en la historia, ¿no? ¿No? Algunos filósofos plantean que sí, Hegel planteaba que sí hay una razón, ¿listo? Hay una razón. Entonces, sobre el Kennedy será igual a lo que nombra. ¿Cómo mataron a Kennedy, por ejemplo? ¿No es cierto? ¿Qué hubiera pasado? ¿No? ¿Qué hubiera pasado si Kennedy seguiría en el poder, por ejemplo? ¿No? Si esa bala no hubiera llegado a matar, por ejemplo, ¿no? Profesor, yo hablo de Kennedy porque, o sea, Kennedy días antes se burló de matar a un presidente con un rifle y días después murió por eso mismo. Mira, O sea, ¿no? yo Claro, claro. A eso. Ok, claro. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera hecho eso, ¿no? De burlarse, digamos, ¿no? Tal vez no hubiera ocurrido lo otro. En fin. Entonces, podemos ir a especular, ¿no? Podemos especular. Es interesante, ¿no? Es interesante, sumamente interesante. En fin, chicos, entonces, a lo que voy. La lógica objetiva, ¿no? Nos busca establecer leyes, principios, todo, de cosas tangibles, listo, de cosas tangibles, ¿no? El universo, la galaxia, el sistema solar, la Tierra, la especie, el hombre, su historia natural, el hombre y la historia social. A ver, permítame un ratito, por favor. Ajá. Ok. Ok, asu. Ya, chicos, les voy a mandar un pantallazo. De repente no van a creerme. Les voy a mandar un pantallazo. A ver, permítame un ratito. Ya, ajá. Ya. Un rato, por favor. ¿Qué me están diciendo acá en Humanidades? Me dicen que tenemos esta reunión ahora. Justo ahora. Yo pensé que era a las 9 la reunión. Ya. Ok, ya. Les voy a mandar un pantallazo. De repente no me van a creer, chicos. Les voy a mandar un pantallazo. A ver. Rato, por favor. No me van a creer si no. Captura pantalla. Vamos al grupo de donde están ustedes. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están ustedes? Aquí están. A ver, galería. Aquí estamos. A ver. Ajá. Ya. Listo. Ya. A ver, chicos, les he mandado un pantallazo al grupo de WhatsApp. No sé si lo han visto. Sí, yo, profe. Sí, chicos, mil disculpas. Me están programando una reunión ahorita en Humanidades y no quisiera que me llamen la atención. Chicos, mil disculpas por esa vez. De verdad, lo siento mucho, lo siento muchísimo. Lo siento muchísimo. Por favor, les voy a pedir encarecidamente que me dispensen, chicos. Ya tengo el link para poder ingresar.
Lo siento, en verdad. No habrá asistencia. Sí, un ratito. Antes, ratito. Bueno, más o menos así vamos a ir desarrollando el curso, chicos, ¿ya? Vamos a ir avanzando, vamos a ir dando conceptos, definiciones, vamos a ver teorías, vamos a ver lecturas de los filósofos acerca de la realidad, de la concepción de la ética, de la razón, en fin, de los demás, de otros temas también que tenemos que tomar, como el tema de ontología, por ejemplo. ¿Listo? Y siempre llevándolo con la historia, llevándolo con la realidad ahora, con lo que nos pasa en la propia universidad, entre los compañeros, en la familia, con la enamorada, si es que la tienen, o no sé, o lo vayan a tener tal vez, ¿no? Siempre hay que ligar la filosofía a la realidad, no está desligada, pretenden desligarla, quieren desligarla como algo abstracto, tedioso, aburrido, no lo es, para nada lo es. Tiene un fin muy interesante la filosofía, bueno, unas características que es que cuestiona, analiza, hace de ti un ser crítico, no un ser conforme, no un ciudadano monotonizado o autómata, sino que es un ciudadano crítico, analítico, un ciudadano que sabe por qué dice las cosas, por qué sabe por qué hace las cosas, ¿no? No es como aquellos que van a algún lado y le dicen, ¿y tú por qué estás acá? Y bueno, es mi imitar, no hay fundamento, ¿ya? Muy bien. Bueno, por ahí no se preocupen, están empezando, ¿no? Tal vez al final del semestre, ¿no? Se portan bien, yo les doy algunos números de mis otros alumnos, en fin, ¿no? Tal vez, ¿no? Es un decir nomás, chicos, ¿ya? Muy bien. Bien, chicos, mil disculpas, voy a la reunión, ya son 9:15, me van a llamar la atención ya. Atentos a su aula virtual, por favor, chicos, atentos a su aula virtual, voy a dejar ya indicaciones, voy a dejar ya lectura, por favor. Por favor, un favor bien grande, pongan presente aquí en el chat del Meet, pongan solamente presente, no pongan su nombre, solamente presente, ahí voy a jalar toditito y voy a llevarlo a mi lista, por favor, pongan presente, al toque, pongan presente, vamos, pongan presente, voy a dejar de compartir, pongan presente, por favor. Pongan presente. Espero que el curso les parezca interesante, chicos. Yo también voy a tratar de buscar la manera que sea más atrayente. De hecho, vamos a dejar también algunas películas para poder ver y analizarlas desde una óptica filosófica. No me vas a contar, bueno, pues ha estado bonito, muy chévere, qué lindo, ¿no? Y al final el amor ha triunfado. No vamos a analizarlo así. No vamos a analizarlo desde una óptica filosófica, ¿no? Desde una óptica filosófica también. Documentales, películas, es necesario también, ¿no? Para poder ejercitar nuestro pensamiento crítico, analítico, reflexivo, analógico. ¿Ya? Muy bien, ya están todos. A ver, permítanme un ratito, por favor. Un ratito, no se vayan. No se vayan, por favor. Permítanme un ratito, por favor. Un rato. Antes que me griten del otro lado. A ver. Vamos a ver. Un rato. Vamos. A ver. Ya, casa, ok. Sí, claro, les debo una, por supuesto. Pero están viendo que no es. Esas son las reuniones, a ver. Está presente Henry Niel, Luis Fernando Froilán, Junior Mauricio, Richard John, Heiner Anthony, David Anthony, Braham, debe ser Frank, si estoy pronunciando mal, discúlpame, Ruel Dylan, Eduardo Magno, Ronald Francisco, Williams Freinik, Atencio, Max Christian, disculpen, estoy pronunciando mal, disculpen chicos, Frank Christian, Edison Apaza, Elvis Rudy, Denis Marcel, Rolando Pacompía, Alex Raúl, José Ángel, Joseph Alberto, Mac Kenneth, Aaron Franco, Carlos Abraham. Son todos, ¿no? ¿Alguien no ha puesto presente? Ya, muy bien, chicos. Ya, tengo ahí la lista igual. Ya, igual. Muy bien, chicos. Nos vemos entonces con ustedes. Nos estaremos viendo el próximo miércoles. Ya, igual, por favor, atentos, por favor, a su classroom. Bueno, también, pero sobre todo al su aula virtual. Ahí voy a dejar indicaciones, ¿ya? Chicos, muy bien. Que tengan una buena noche, chicos. Nos vemos hasta la siguiente clase. Hasta la próxima, licenciado. Cuídense, por favor, cuídense, nos vemos. Chao, buenas a las citas, cuídense, muchachos. Compren ahí su casita, vayan comprando algo por ahí, un librito. Pueden comprar un libro. El título.